No suelo compartir cosas como esta, pero después de lo que viví, no he podido dormir en paz. Me llamo Roberto Vargas, tengo 34 años y vivo en una zona rural de San Pedro del Valle, un pueblo pequeño donde casi todos se conocen. Siempre pensé que lo peor que me podía pasar aquí era que algún animal cruzara la carretera de noche o que me quedara sin señal en el celular, pero me equivoqué. Lo que me pasó hace unos días todavía me tiene con el corazón acelerado. Llevo más de 10 años trabajando en la ciudad y aunque queda a unos 30 kilómetros, me acostumbré al trayecto diario. Mi casa está cerca de una carretera y a unos 5 minutos caminando hay un expendio de gasolina que nunca cierra. Funciona todo el día, todos los días. Esa noche era sábado. Decidí salir un momento. Ya casi era medianoche y solo quería comprar un paquete de cacahuates con chile para ver algo en la tele antes de dormir. Nada fuera de lo normal, o al menos eso creía. Desde niño me gusta caminar de noche. Hay algo en el silencio de la carretera que me calma, me deja pensar. Así que me puse un suéter, tomé las llaves y salí. El camino estaba tranquilo, el cielo despejado, pero había algo en el aire. No sé explicarlo, como si esa noche cargara algo pesado. Si tú eres de los que aman las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que te voy a contar te va a dejar con la piel helada. Cuando llegué al expendio, lo primero que noté fue un carro estacionado justo al lado de la tienda. No era raro, a esas horas a veces pasa algún viajero, alguien que necesita gasolina o un café para seguir manejando. Lo raro fue la ausencia. Caminé hasta la entrada y al abrir la puerta me di cuenta de que no había nadie, ni en la caja ni en los pasillos. La tienda estaba completamente vacía. Pensé que el encargado estaría en el baño o acomodando algo en la bodega, así que seguí caminando entre los estantes buscando el paquete de cacahuates que siempre compraba. Pero mientras más minutos pasaban, más sentía esa presión en el pecho. Un tipo de ansiedad que no te deja respirar bien. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa, aunque no haya nadie? Así me sentía. Llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nada. Solo el zumbido del refrigerador y el parpadeo de una luz al fondo. El silencio se volvió tan fuerte que hasta mis pasos me parecían ruidosos. Me quedé ahí, parado, con los cacahuates en la mano, sin saber si esperar o salir corriendo. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí me dijo que me fuera, pero no sabía que lo peor apenas estaba empezando. Decidí esperar un poco más, aunque cada segundo ahí dentro me hacía sentir más incómodo. Apoyé los cacahuates en la repisa y me acerqué al mostrador. Detrás de la caja, todo estaba en orden, como si el encargado hubiera salido solo por un momento. Pero había algo que no cuadraba. La sensación de que algo andaba mal era tan intensa que tuve que frotarme los brazos para calmar ese escalofrío que no me soltaba. Me incliné sobre el mostrador, tratando de escuchar algún ruido, una señal, lo que fuera, pero nada. Solo ese silencio denso que parecía envolver todo. Caminé hasta la puerta de la bodega, la empujé un poco, pero estaba cerrada. Miré hacia la puerta del baño, al fondo, también cerrada, y fue ahí cuando lo sentí, esa presión en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré de golpe, nadie, solo los estantes con golosinas y botellas y el reflejo de las luces en el vidrio de la entrada. Mis manos empezaron a sudar. Ya no era solo incomodidad, era miedo, un miedo que se me metía en el cuerpo sin explicación. Volví al mostrador y llamé otra vez, ahora más fuerte. Oye, ¿todo bien? Necesito pagar. El eco de mi propia voz fue lo único que respondió. Volví a mirar la puerta del baño. Algo me decía que debía irme, que no debía seguir ahí. Pero también sentía que no podía simplemente irme sin entender qué pasaba. Me acerqué lentamente a la puerta, pero justo cuando estaba por tocarla, un ruido afuera me distrajo. Algo metálico, como si alguien hubiera pateado una lata. Me asomé por la ventana. Nada. Solo el carro estacionado, inmóvil.
Decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba ver si había alguien por ahí. Caminé hasta el coche, miré por dentro, pero no vi a nadie. Me dio un poco de vergüenza, por si acaso el dueño estaba cerca y pensaba que quería robarle. Pero la necesidad de saber qué pasaba era más fuerte. Rodeé el expendio, miré hacia atrás, entre los contenedores, y todo seguía vacío. Esa soledad no era normal, algo no estaba bien, y yo lo sabía, ya no podía ignorarlo. Saqué el celular y marqué el número de emergencias. Mi voz temblaba cuando expliqué la situación. Estoy en el expendio de la carretera vieja, no hay nadie atendiendo, algo está raro, ¿pueden venir, por favor? Mientras esperaba, me senté en una banca afuera, con la vista fija en la entrada. El viento comenzaba a soplar, levantando polvo y haciendo que todo pareciera aún más desolado. Y ahí, en esa espera, fue cuando sentí que no estaba solo, que alguien, en algún lugar cerca, me observaba. No sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El viento helado golpeaba mi cara mientras trataba de mantenerme tranquilo, sentado ahí fuera. Mis ojos no se despegaban de la puerta del expendio, como si esperara que alguien saliera en cualquier momento. Pero nadie apareció, solo el zumbido lejano de los cables eléctricos y el sonido del viento moviendo una lata vacía en la carretera. Revisé la hora. Ya habían pasado más de 5 minutos desde que llamé a emergencias, pero sentía como si llevara una eternidad ahí. Decidí levantarme y caminar de nuevo hacia el carro que seguía estacionado. No podía ver bien las placas. Estaban medio cubiertas de tierra y el interior seguía oscuro. Me acerqué más, buscando algún movimiento, una sombra, cualquier cosa. Toqué ligeramente el vidrio. Silencio. Lo rodeé una vez más y nada cambió. ¿Por qué alguien dejaría su coche ahí, encendido, sin estar por ningún lado? Volví a sentir esa punzada de desconfianza, no solo por el coche, sino por todo, como si algo estuviera escondido, esperando el momento perfecto para salir. Empecé a caminar hacia la parte trasera del expendio. A lo lejos se veía la zona donde descargaban los camiones, un lugar siempre desordenado, lleno de cajas vacías y barriles. Todo seguía igual. Revisé por última vez y regresé al frente, sintiéndome aún más inquieto. El celular vibró en mi mano. Era un número desconocido, pero al contestar, escuché la voz de uno de los agentes que venían en camino. Me dijo que estaban a unos 10 minutos, que me quedara cerca y no intentara entrar de nuevo. Me senté de nuevo, con el cuerpo tenso, y miré hacia el cielo, buscando distraerme. Pero cada sombra, cada crujido, me hacía girar la cabeza. Y entonces, algo me hizo dudar de todo. ¿Y si el encargado del expendio estaba herido? ¿Y si estaba atrapado y yo no hice nada? Me levanté, indeciso, pensando si debía entrar otra vez. Di un paso hacia la puerta y al mirar el vidrio noté algo que antes no había visto. Mi reflejo sí, pero había algo más detrás, algo que me hizo retroceder. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. Sentía que si cruzaba esa puerta una vez más, algo malo iba a pasar. Decidí esperar. Volví a sentarme con el estómago hecho un nudo y conté los segundos. 60, 120. El tiempo pasaba lento, demasiado lento, y justo cuando pensé que no podía soportar más, escuché las sirenas a lo lejos. La policía había llegado. Me levanté de golpe, corriendo hacia ellos, tratando de explicar todo al mismo tiempo. Uno de los agentes me pidió calma y me aseguró que revisarían todo. Me apartaron un poco mientras entraban armados, con linternas en mano. Yo solo podía observar desde afuera, esperando que salieran y me dijeran que no era nada, que todo estaba bien. Pero en el fondo, ya sabía que no iba a ser así. Desde fuera, observaba las linternas moverse dentro del expendio. Los policías revisaban cada rincón, hablaban entre ellos, pero yo no lograba entender lo que decían. Solo veía cómo entraban y salían, como si algo los hubiera puesto en alerta. Uno de ellos salió por un momento y me preguntó por última vez qué había visto.
Repetí lo mismo, que no había nadie, que algo estaba mal, que el coche seguía ahí. Fue entonces cuando dos de los agentes se dirigieron al baño del fondo. No pasaron ni 30 segundos antes de que escuchara una voz gritar: «¡Aquí está! ¡Llama a refuerzos!». El mundo me dio vueltas. Sabía que algo andaba mal, pero no esperaba que fuera tan grave. Uno de los oficiales salió corriendo, agarró su radio y empezó a dar indicaciones rápidas. Los demás, con caras serias, se movían con prisa. Uno de ellos se acercó a mí. «¿Tú conocías al trabajador que estaba aquí?», me preguntó. Asentí con la cabeza. «Sí, era Felipe. Siempre me atendía cuando venía por las noches». El agente respiró hondo y bajó la mirada. Lo sentimos. Lo encontramos en el baño. No sobrevivió. No pude decir nada. Me quedé helado. La imagen de Felipe sonriendo, ofreciéndome siempre los mismos cacahuates, se me vino a la mente de golpe. Tragué saliva. ¿Qué le pasó?», pregunté, casi sin voz. El agente me miró fijo. «Fue atacado. Alguien lo golpeó con mucha violencia. Estamos esperando más unidades para asegurar el área». Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo alguien podía haber hecho algo así, y yo estuve ahí, tan cerca, sin saberlo. Mientras llegaban más patrullas, me pidieron que les contara todo de nuevo, con calma. ¿A qué hora había llegado? ¿Qué vi exactamente? ¿Escuché algo? ¿Alguien extraño? Les conté todo, incluso lo del coche, lo del ruido afuera, cada detalle. Tomaron nota de todo y me dijeron que podía irme, que si recordaba algo más, los llamara. Me levanté, aún temblando, y empecé a caminar de regreso a casa. Sentía la mente nublada, como si nada de eso fuera real. Pero cada paso que daba, cada sonido en la carretera, me recordaba que sí, había sido real. Un hombre había muerto y yo había estado ahí, a metros de distancia. Lo que no sabía es que lo más escalofriante todavía estaba por pasar. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. El camino de regreso fue diferente. Ya no era solo la oscuridad de la carretera lo que me rodeaba, era ese peso en el pecho, esa idea fija de que había estado cerca de algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Cada paso que daba hacia mi casa se sentía más lento, como si mis piernas no quisieran seguir. Quería llegar, cerrar la puerta y olvidar todo, pero lo que encontré al llegar me hizo desear nunca haber salido. Desde lejos noté algo raro. Mi perro, Max, estaba afuera, parado en el jardín, mirándome fijo. Max nunca sale solo, siempre lo dejo dentro cuando salgo. Mi primera reacción fue pensar que tal vez no cerré bien la puerta, que él empujó y salió. Pero mientras me acercaba, vi que la puerta principal estaba entreabierta y ahí todo en mí se congeló. No había viento que pudiera haberla abierto. Ni Max podría hacer algo así. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Me agaché, lo cargué en brazos y me quedé parado frente a la entrada sin saber qué hacer. Entrar, llamar a alguien, y si aún había alguien dentro. Me armé de valor y empujé la puerta con el pie. La casa estaba en silencio. Todo parecía en su lugar, pero ese casi me atormentaba. Encendí las luces una por una, avanzando despacio, revisando cada cuarto. La sala estaba igual, la cocina también. Fui hasta el dormitorio y no vi nada extraño, pero algo no estaba bien. Lo sentía en el aire, como si alguien hubiera estado ahí y se hubiera ido justo antes de que yo llegara. Con Max temblando en mis brazos, salí de nuevo y me fui directo al expendio, corriendo. Encontré a los mismos oficiales y les conté lo que había pasado. Uno de ellos se ofreció a acompañarme para revisar la casa. De camino no podía dejar de pensar en todo. ¿Por qué la puerta estaba abierta? ¿Por qué Max estaba afuera? ¿Y si me habían seguido? ¿Y si todo esto no era una coincidencia? Al llegar, el policía revisó todo con cuidado. Nada faltaba, no había desorden,
pero la cerradura de la puerta principal tenía marcas, señales claras de que alguien la forzó. Quizá llegaste justo a tiempo, me dijo. Quizá lo asustaste al volver. Esa idea me dejó frío. Estuvo ahí, me esperaba, me senté en la sala sin poder dejar de mirar la puerta. Todo lo que había sentido en el expendio ahora tenía sentido. No era solo una corazonada, era real. Alguien me había seguido, alguien había estado en mi casa y aún no sabía lo peor. Después de que el policía terminó de revisar cada rincón, me quedé solo en la sala, con Max echado a mis pies. El silencio de la casa, que antes me daba paz, ahora se sentía como una amenaza constante. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por las luces, me hacía girar la cabeza de golpe. Por más que intentara convencerme de que ya todo había pasado, dentro de mí sabía que algo se había quebrado esa noche. Cerré todas las puertas con llave, bajé las cortinas y me senté en la cocina, mirando fijamente la mesa. Había marcas en la cerradura, sí, pero no faltaba nada. ¿Por qué entrarían sin llevarse nada? La respuesta era obvia. No venían por objetos, venían por mí. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros, y si no hubiera salido corriendo al expendio, ¿qué habría pasado? ¿Qué me habrían hecho? Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía todo. El expendio vacío, la puerta entreabierta, el policía diciéndome que quizá llegaste justo a tiempo. La imagen del coche frente al expendio también me perseguía. ¿De quién era? ¿Dónde estaba ese hombre ahora? A la mañana siguiente, llamé a mi hermano Ernesto. Le conté todo, desde que salí hasta lo que encontramos en la casa. Él trabajaba en la comandancia de San Pedro y me dijo que revisarían las cámaras del expendio. Esa llamada fue el primer respiro que tuve desde la noche anterior. Saber que pronto tendría respuestas me calmaba, aunque solo fuera un poco. Pasaron unas horas. Intenté seguir con mi día, pero cada vez que alguien pasaba frente a mi casa, me asomaba por la ventana. Vivía al pendiente de cada ruido, cada movimiento. No era el mismo, y algo dentro de mí sabía que cuando Ernesto me llamara, todo cambiaría de nuevo. Por la tarde, finalmente sonó el teléfono. «Roberto, tienes que escuchar esto», me dijo con un tono que nunca le había oído. Vimos los videos. El sujeto atacó al encargado, lo arrastró al baño y lo mató. Todo quedó grabado. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que me decía, pero lo siguiente que escuché me paralizó. 10 minutos después, tú entras, se te ve caminando por la tienda, llamando, y luego sales, y mientras estás en tu coche, llamando a la policía, él sale del baño, camina detrás de ti. Tranquilo, como si nada, sentí un vacío en el estómago. Estuve ahí, con él, a metros. No lo vi, pero él sí me vio. Me observó, esperó y luego me siguió. Mi hermano se quedó en silencio, como si me diera un momento para asimilar lo que acababa de decirme, pero no había forma de asimilarlo. Estuve en el mismo lugar, al mismo tiempo que el asesino, y no solo eso, él me vio. Supo quién era, cómo me veía, probablemente a dónde iba. La idea me revolvía el estómago. ¿Lo reconocieron? ¿Tienen alguna pista?, pregunté con urgencia, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí otra vez. Todavía no. No se le ve bien el rostro en los videos. Llevaba una gorra y el ángulo es malo. Pero ya estamos analizando todo, no te preocupes. ¿No me preocupe? Quise gritarle, pero no tenía fuerzas. Colgué el teléfono y me quedé sentado, mirando el suelo. La imagen no salía de mi cabeza. Yo, dentro del coche, marcando a la policía, sintiéndome aliviado por haber salido, mientras él salía tranquilo del baño, a unos pasos de mí. Me levanté de golpe y empecé a revisar cada ventana, cada cerradura. Aunque ya las había asegurado 1000 veces, necesitaba hacerlo otra vez. Encendí todas las luces, incluso las del patio. Max me seguía por la casa, como si también sintiera que algo estaba mal. Cada rincón me parecía sospechoso. ¿Y si había dejado algo? ¿Y si volvería? Me acerqué a la puerta y puse la oreja. Nada.
solo el viento moviendo las ramas. Pero eso no me tranquilizaba. Sabía que él había estado ahí, que conocía mi casa, que había entrado. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con una lámpara encendida y un palo de madera al lado. Cada sombra en la pared me hacía saltar. Cada auto que pasaba me obligaba a asomarme, esperando no ver nada, pero temiendo verlo de nuevo. El día siguiente fue igual. No podía salir de casa, no podía concentrarme en nada. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de Ernesto. Caminó detrás de ti, tranquilo, como si nada. ¿Y si hubiera girado? ¿Y si me hubiera seguido antes? Porque esperó. La policía volvió a llamarme. Me dijeron que revisarían otras cámaras, que quizá alguna en la carretera lo captó, pero no prometían nada. Mientras tanto, debía mantenerme alerta. Me aconsejaron instalar cámaras en mi casa, reforzar las cerraduras. Yo ya lo estaba haciendo, pero nada me daba seguridad. Me sentía expuesto, vulnerable. Sabía que él seguía libre. Sabía que podría volver. Y lo peor, no había señales de que lo encontraran pronto. No podía dejar de pensar en una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, entre tantas personas que pudieron haber pasado por ese expendio, me tocó a mí? ¿Por qué decidió seguirme? Tal vez fue al azar, tal vez me vio como una oportunidad, pero no lograba quitarme de la cabeza que todo fue demasiado calculado. Recordaba cada detalle de esa noche una y otra vez. El momento en que entré a la tienda, la sensación de que algo me observaba, el coche estacionado, la puerta entreabierta de mi casa. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas maldito. No podía negar lo evidente. Él había ido por mí. Y lo peor es que no sabía si había terminado. Cada noche se volvía más difícil. Las luces de mi casa quedaban encendidas, incluso al amanecer. Dormía con la televisión prendida, esperando que cualquier sonido me alertara. Max también estaba inquieto. Ladraba por cualquier cosa, y eso solo alimentaba mi paranoia. Empecé a notar cosas que antes no me importaban. Un coche desconocido estacionado cerca, alguien caminando más lento frente a mi casa, un ruido en el techo durante la madrugada. Todo era una señal, todo podía ser él. Intenté hablar con mis vecinos, preguntar si habían visto algo raro. Algunos me escucharon con atención. Otros solo se encogieron de hombros. San Pedro del Valle era tranquilo, decían. Nadie hacía esas cosas aquí. Pero yo sabía que no, que la tranquilidad se había acabado. Volví a hablar con Ernesto. Le pedí más detalles, cualquier cosa que me ayudara a entender. Me dijo que lo más probable era que yo llegara justo cuando él estaba terminando y que por eso decidió huir, que tal vez solo quería escapar, pero no me convencía. Si solo quería escapar, ¿por qué seguirme? ¿Por qué forzar mi puerta? Quizá creyó que podías identificarlo, que lo viste. Esa teoría me dejó más helado que todas. ¿Y si me marcó como un testigo? ¿Y si su objetivo no era solo robar o matar por impulso? ¿Y si me eligió para asegurarse de que yo no dijera nada? Mi esposa, Daniela, estaba de viaje cuando todo pasó. Pensar en ella me daba algo de calma, pero también me hacía temer por su regreso. ¿Y si volvía y él decidía actuar? ¿Y si no era solo yo el que estaba en peligro? Le pedí que se quedara unos días más con sus amigas, aunque no le conté todo. No quería asustarla, pero dentro de mí sabía que esto no había terminado. Lo sentía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que el viento hacía crujir las ventanas. Él había entrado, él sabía dónde vivía, y lo más aterrador, él todavía estaba ahí afuera. A los pocos días, la angustia se volvió insoportable. No podía seguir viviendo así, con esa sensación de que cualquier movimiento, cualquier ruido, podía significar que él había vuelto. Decidí hacer todo lo que estuviera a mi alcance para protegerme, aunque en el fondo ya sabía que la seguridad completa era una ilusión. Mandé instalar cámaras de vigilancia alrededor de la casa, no una ni dos, sino 8, cubriendo cada ángulo posible. También reforcé las cerraduras. Cambié la puerta principal por una más pesada, con doble traba.
Incluso puse sensores de movimiento en el jardín, algo que nunca había necesitado antes. Todo parecía suficiente, pero no lo era. La noche seguía siendo mi enemiga. Me acostaba con el control de las cámaras en la mano, mirando las pantallas una y otra vez, como si esperar me diera control, pero solo me desgastaba. No podía dejar de pensar, ¿y si las cámaras fallan? ¿Y si no veo a tiempo? ¿Y si esta vez entra sin dejar rastro? Max se había vuelto más inquieto, como si compartiera mi paranoia. Ladraba a la nada, corría de un lado a otro, y yo detrás de él, temiendo ver algo, alguien. Una noche lo escuché gruñir frente a la ventana de la sala. Me acerqué con el corazón en la boca y no vi nada, pero quedé ahí, inmóvil, por largos minutos, esperando algo. Daniela llamó, quería saber cuándo volvería. Le mentí, le dije que estaba todo bien, que solo tenía que resolver unos asuntos. No podía traerla de vuelta, no aún. Tenía miedo de que pasara algo mientras yo no estuviera cerca, miedo de no poder protegerla, miedo de que por mi culpa ella también se convirtiera en un objetivo. Volví a hablar con Ernesto, pero no había novedades. Nadie había visto al hombre, no había rastros, como si se hubiera desvanecido después de aquella noche. Pero yo sabía que no era así. Algo me decía que solo estaba esperando, que me vigilaba, que se burlaba de mis intentos de sentirme seguro. Ya no era solo miedo, era agotamiento. Vivir así me estaba consumiendo. Pensé en irme, en dejar todo y desaparecer. Pero, ¿de qué serviría? ¿Y si él me encontraba de nuevo? ¿Y si ya estaba marcado? Pasaban los días, las noches, y yo seguía allí, atrapado en mi propia casa, prisionero de un recuerdo que se había vuelto presente. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, caminando detrás de mí, tranquilo, mirándome, esperando. Nunca me había sentido tan vulnerable. Nunca había deseado tanto volver a mi antigua vida, donde el peor problema era el silencio de la carretera. Pero ahora, el verdadero silencio era el que me aterraba. Han pasado semanas desde aquella noche, pero el tiempo no ha traído calma. Solo ha cambiado la forma en que el miedo se presenta. Ya no es solo un sobresalto ante un ruido inesperado. Ahora es una presencia constante, como una sombra que me sigue incluso a plena luz del día. Cada noche, antes de dormir, reviso las grabaciones de las cámaras. No porque haya visto algo, sino porque necesito comprobar que todo sigue igual. Pero incluso cuando no hay nada, eso tampoco me tranquiliza. A veces me pregunto si es mejor no saber o vivir esperando. Daniela regresó hace unos días. No le conté toda la verdad, solo lo suficiente para justificar las cámaras, las cerraduras y por qué ya no salgo de casa después del atardecer. Ella cree que exagero, que me estoy dejando llevar por el susto. Pero yo sentí que estuvo aquí, dentro, respirando el mismo aire que yo. Una noche, mientras veíamos televisión, el sensor del jardín se activó. Corrí a la pantalla, revisé las cámaras. Nada, el viento quizá. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Daniela me miró preocupada y yo solo atiné a decir que era una falsa alarma. Pero no lo era, no para mí. A veces me despierto en medio de la madrugada, con la sensación de que alguien me observa. Me levanto, recorro la casa, Max a mi lado, revisando cada esquina. Y siempre vuelvo al mismo punto. No está, pero podría estar. He dejado de hacer muchas cosas. Ya no voy al pueblo, ya no camino por la carretera como antes. Evito pasar por el expendio, no porque no quiera, sino porque no puedo. Cada vez que pienso en aquel lugar, en aquella noche, el estómago se me revuelve. La policía no ha encontrado nada. Me dicen que el caso sigue abierto, que están trabajando, pero yo ya no espero noticias. En el fondo, sé que si vuelve no será para que lo atrapen. A veces me siento ridículo, viviendo con miedo de alguien que ni siquiera estoy seguro si sigue por aquí. Pero luego recuerdo, vi sus pasos detrás de mí, y eso no se olvida. El miedo no se fue, solo se transformó en rutina.
Y si alguna vez me atrevo a salir de noche, si alguna vez me siento fuerte otra vez, siempre escucho una voz en mi cabeza. ¿Y si hoy es el día que vuelve? ¿Tú qué harías si el asesino supiera dónde vives?